Saludos cordiales, con la gracia y la gran misericordia de Dios, le damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir presentando la vida de este gran sacerdote paraguayo, santo sacerdote, siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Damos inicio a esta programación invocando la oración para pedir por la pronta beatificación de nuestro querido siervo de Dios, el presbítero Julio César. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en estos días estuvimos acompañando a través de los medios de comunicación la visita o los viajes internacionales, los primeros viajes del Papa León XIV por Turquía y por Palestina, viajes apostólicos que han dejado frutos muy importantes para el crecimiento de la fe de los cristianos católicos de esas comunidades, y también para nosotros que desde lejos estamos acompañando esta voluntad de nuestro querido Sumo Pontífice de llevar el mensaje de Dios a esos lugares distantes y en donde no tenemos muchos católicos realmente. Y como ya es normal en esta programación, vamos a escuchar en este primer bloque la catequesis del Papa León XIV. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días, bienvenidos. Acabamos de entrar en el tiempo litúrgico de Adviento, que nos educa a prestar atención a los signos de los tiempos. Recordamos la primera venida de Jesús, el Dios con nosotros, para aprender a reconocerlo cada vez que viene y prepararnos para cuando regrese. Entonces estaremos juntos para siempre, con Él, con todos nuestros hermanos y hermanas y con toda criatura, en un mundo finalmente redimido, la nueva creación. Esta espera no es pasiva. La Navidad de Jesús nos revela un Dios que nos involucra. María, José, los pastores, Simeón, Ana y más adelante Juan Bautista. Los discípulos y todos los que encuentran al Señor son llamados a participar, están involucrados. Es un gran honor y qué vértigo. Dios nos involucra en su historia, en sus sueños. Esperar entonces es participar. El lema del jubileo, peregrinos de esperanza, no es un simple eslogan, es un programa de vida. Significa
Peregrino de esperanza significa caminar y esperar, no con las manos cruzadas, sino participando. El Concilio Vaticano II nos enseñó a leer los signos de los tiempos. Nos dice que nadie puede hacerlo solo, sino junto con la Iglesia y con muchos hermanos y hermanas. Son signos de Dios. De Dios que viene con su reino a través de las circunstancias históricas. Dios no está fuera del mundo, ni de esta vida. Hemos aprendido a buscarlo en la primera venida de Jesús, Dios con nosotros entre las realidades de la vida. Hay que buscarlo con inteligencia, corazón y manos a la obra. El concilio también enseñó que esta misión es especialmente de los laicos, hombres y mujeres, porque el Dios encarnado nos encuentra en las situaciones cotidianas, en los problemas y en las bellezas del mundo. Jesús nos espera, nos involucra y nos pide actuar con Él. Por eso, esperar es participar. Hoy quiero recordar un nombre, Alberto Marvelli, un joven italiano del siglo XX. Educado en familia según el Evangelio y formado en la acción católica. Se graduó en ingeniería y se comprometió en la vida social durante la Segunda Guerra Mundial, que él condena firmemente. En Rímini y en los alrededores se dedica a ayudar a los heridos, enfermos y a los desplazados. Lo admiran por su dedicación desinteresada. Tras la guerra, fue elegido concejal y responsable de vivienda y reconstrucción. Así entra en la vida política activa. Y mientras iba a un mitin en bicicleta, murió atropellado a los 28 años. Alberto nos muestra que esperar es participar y que servir al reino de Dios da alegría, incluso en medio de grandes riesgos. El mundo mejora si perdemos algo de seguridad para elegir el bien. Esto es participar. Preguntémonos, ¿estoy participando en alguna iniciativa buena que ponga en juego mis talentos? ¿Tengo la perspectiva del reino de Dios en mis acciones o lo hago quejándome? Lamentándome que todo va mal. Una sonrisa es signo de la gracia que habita en nosotros. Esperar es participar. Este es un don de Dios. Nadie salva al mundo solo. Ni siquiera Dios quiere hacerlo solo. Lui podría, pero no quiere, porque juntos es mejor. Participar nos hace expresar y hacer nuestro aquello que contemplaremos para siempre, cuando Jesús regrese definitivamente. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor.
En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa ñande Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Guarajuisha Paraguay esa pema Paí Duarte ortelladores cobe Ñanderu ese oyero viaba peomema Esa iguapu apabe Imita vive amoca asapape. Estamos de vuelta. Bueno, estamos en un momento sumamente importante para la espiritualidad del pueblo paraguayo. Estamos en todos estos tiempos con la fiesta de la Virgen de los Milagros de Caacupé. Pudimos escuchar el mensaje de nuestros pastores que nos han llamado a la entrega, al servicio de los demás. Nos han inculcado la práctica de valores. Nos han hablado de la honestidad, de la honradez en el manejo de los bienes públicos, la importancia del bien común y el llamado ferviente para que aumentemos nuestra fe en Dios nuestro Creador a través de la intercesión de nuestra gran Madre y Señora, la Santísima Virgen María. Hoy, lunes 8 de diciembre, ha culminado estas fiestas. Es importante que hagamos una reflexión de lo que realmente significó para nosotros la fiesta de la Virgen de los Milagros de Caacupé. ¿Qué mensaje positivo podemos rescatar? ¿De qué manera nos puede ayudar las homilías de los obispos del Paraguay para que podamos cambiar nuestra vida, para que tengamos una vida mejor, de más entrega, de más solidaridad, de mayor honestidad, de misericordia para con los demás, para que podamos mirar al vecino, al hermano, al prójimo, podamos mirarle también con unos ojos de misericordia y de solidaridad, que también tengamos presente que son hijos de Dios igual que nosotros y también tienen sus necesidades de la misma forma que nosotros también tenemos. Todos tenemos un anhelo, queremos mejorar en la vida, queremos recibir beneficios para tener un buen pasar, pero tenemos que también, de acuerdo a los mensajes que hemos recibido de nuestros pastores,
tenemos que también estar atentos para que hagamos lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y fundamentalmente la administración con honestidad de la cosa común, de los bienes del pueblo que como dice el nombre, le corresponde a todos. Los bienes del pueblo administrados por nuestras autoridades tienen que ser administrados de una manera honesta, de tal suerte de que esos bienes nos beneficien a todos y que no se crea de que aquel que está al frente de una institución o de un órgano del Estado es dueño de ese bien que se le encomendó administrar temporalmente. Y este ejemplo también nos ha dejado el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, que estuvo al frente de varias comisiones en la ciudad de Ubicuí, en Quiquio, en Buyapeú, justamente para llevar adelante emprendimientos para que estos emprendimientos puedan dar sus frutos de beneficios sociales. Y tenemos obras extraordinarias porque cuando uno es honesto, también pone su fe en Dios por encima de todas las cosas y recibe la ayuda de la comunidad. Tal así que el siervo de Dios dejó obras extraordinarias gracias a esa entrega, a ese corazón de misericordia. Dejó una hermosa iglesia en Ubicuí, otra en Buyapeú, otra iglesia en Quiquio, y dejó un hospital hermoso también en el distrito de Ubicuí. Y también dejó lo que hoy es una escuela, un colegio, que en principio fue una construcción para albergar a los niños pobres, a los niños huérfanos de la zona. Y bueno, hay tantas obras, tantos oratorios que el siervo de Dios dejó en su paso. Y es un ejemplo que tenemos que imitar todos nosotros. Ese trabajo solidario y esa entrega para que todos podamos recibir los beneficios que Dios nos ha dejado a través de su creación. Bueno, estamos llegando al final de este bloque. Vamos a ver algunas imágenes seguramente de lo que fue estos días de la fiesta de Caacupé. Y volvemos enseguida. Otro 8 de diciembre en Paraguay. Y aquí lo vivimos, aquí lo sentimos, porque somos hijos de Dios. El pueblo cristiano que saluda, el pueblo cristiano que se alegra, es el pueblo cristiano que dice a Mamá María: aquí estoy presente para escuchar a Jesucristo nuestro Señor. Ese pueblo que hoy está presente, confiado en tu milagro, tus manos maternales que acarician nuestros corazones en una mañana del 8 de diciembre. A ti María, hoy te visitamos. A ti, Madrecita, volvemos una vez más a peregrinar en tu nombre, en tu honor y en tu memoria, para decirte, Madre Santa, feliz 8 de diciembre. Bienvenido, hermano peregrino. Esta es tu mañana, esta es tu casa y esta es tu madre, tu Pasí Caacupé. Declaración de patrimonio inmaterial. Con alegría y gratitud, en este día de gracia, celebramos un reconocimiento que honra no solo una tradición,
sino el alma misma de nuestro pueblo. La Secretaría Nacional de Cultura ha declarado oficialmente la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay. Resolución número 791/2025. Este gesto institucional confirma lo que generaciones de paraguayos ya viven con el corazón, que nuestra fe no solo es devoción, sino identidad, que peregrinar, cantar, rezar y confiar en Tupacé Caacupé es parte de lo que somos como nación. Vivir nuestra fe es vivir nuestra cultura. Cada paso hacia esta basílica, cada vela encendida, cada súplica y cada canto son expresiones vivas de un patrimonio que no se guarda en vitrinas, sino que se transmite en comunidad, en esperanza, en compromiso. Este reconocimiento no encierra la fiesta, la abre, nos invita a custodiarla con dignidad, a celebrarla con responsabilidad y a vivir construyendo juntos una memoria que une cielo y tierra, historia y presente, fe y cultura. Hoy descubrimos esta placa como signo visible de una verdad profunda, que Tupacé Caacupé es parte del alma paraguaya y que su fiesta, vivida con amor y entrega, es tesoro compartido, herencia viva y camino de humildad. El aplauso de todo el pueblo paraguayo para esta declaración oficial de la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay. Queridas familias paraguayas, en este 8 de diciembre, día que late en el corazón profundo del Paraguay, que me honra anunciar un hecho histórico para nuestra identidad cultural y espiritual. El Gobierno del Paraguay, a través de la Secretaría Nacional de Cultura, en el marco de sus atribuciones, declara oficialmente a la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la República del Paraguay. Esta declaración se sustenta en el trabajo técnico y especializado de nuestros equipos de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura, quienes han documentado con rigor y respeto el profundo valor social y ritual y festivo de esta celebración que pasa de generación en generación, porque peregrinar es cantar, es rezar, es encomendarse a nuestra Virgencita de Caacupé, que forma parte de lo que somos nosotros como nación paraguaya. Esta festividad no es solo un acto de fe, es un tejido vivo de nuestra memoria, de nuestra tradición, de nuestra comunidad. Por eso, esto no es un simple documento. Esta declaración reconoce el camino recorrido por miles y miles de devotos a lo largo de tantos años y compromete al Estado paraguayo a acompañar, proteger y valorar esta expresión de nuestra cultura popular y religiosa para que siga iluminando el presente y el futuro de nuestro país. Que la festividad de Tupacé Caacupé siga siendo un tesoro compartido, una memoria viva y un símbolo de unidad para todo el Paraguay. Taupeixa Quená. A continuación, descubrimiento y bendición de la placa que oficializa que la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay.
esperamos un tiempo de que gracias al rector, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridísimos hermanos, bienvenidos toda esta fiesta grandiosa que toca las fibras íntimas de nuestros corazones. Y es el amor que le profesamos a nuestra Madre María Santísima en la advocación de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Las lecturas que escucharemos hoy nos revelan el misterio de la gracia y la elección divina. El Evangelio nos presenta a María, humilde y valiente, que acoge el plan de Dios con un hágase que transforma la historia. Escuchemos con corazón abierto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En primer lugar, mis queridos hermanos, quiero expresarle mi gratitud a todos ustedes. Sé que saben que pasé por un momento difícil de salud desde hace unos 8 meses y que finalmente este viernes los médicos ya me han dado de alta y estoy muy contento por eso y tanto le agradezco a Dios y a la Virgen. Pero sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes quienes han rezado, han implorado al Señor y Él me hizo este regalo, me ha devuelto la salud, pero eso es gracias a las oraciones de todos ustedes. No encuentro palabras para agradecerle. No sé cómo agradecerle, pero gracias de todo corazón por sus palabras, por sus oraciones. Gracias, queridos hermanos, infinitas gracias. Hoy, aquí a los pies de nuestra Madre, peregrinando en este año jubilar, avanzando en este mes de diciembre, venerando de manera especial a nuestra Madre la Virgen de los Milagros de Cacupé, y en todo el país lo hacemos con el lema: denles ustedes mismos de comer, que se enmarca con el momento significativo del sínodo de la sinodalidad, que nos ayuden a fortalecer la acción misionera en todos los sectores de la sociedad y de las diócesis, que reciban con gozo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio de la bienaventurada Virgen María. Recordamos a María como modelo de creyente, reconocida esta virtud en la visita que le hace a su prima Isabel, así como nos dice en el Evangelio: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabras que reconocen la fe de María en el acto de entrega, donarse a la voluntad de Dios que pronunció desde el mismo momento en que el arcángel Gabriel le anuncia que iba a ser la madre del Salvador, respondiendo a ella con palabras que expresan la fe y la entrega al querer de Dios. Hágase en mí según lo has dicho. Afirmando con ello el Evangelio la actitud de fe de María y de Isabel, que reconocen y lo exclama con entusiasmo en la frase: dichosa tú que has creído, alabándola porque ella ha creído que lo que ha prometido el Señor se cumplirá. Y bien lo dijo el ángel: nada es imposible para Dios. Nuestro lema para este año 2026 dice: denles ustedes mismos de comer. Se trata de realizar el milagro más humilde y cristiano
el que todos estamos llamados a realizar, el de hacer presente a Dios en cada pan que partimos y compartimos. El que es el de llevarlo hacia cada hambre al que acudimos. Denles de comer. Significa que debemos ser solidarios ante las necesidades no satisfechas de otros. Y se espera que cada uno pueda contribuir a solventar esas necesidades. Pero he aquí que vamos a analizar nosotros esa palabra, una palabra clave que nos invita a reflexionar. Y es la palabra denles, es decir, dar. mina. La Sagrada Escritura insiste en la necesidad de la misericordia para con el prójimo. Así, por ejemplo, el buen samaritano y otras bellas parábolas del Evangelio que están dedicadas a poner de relieve la excelencia de esta virtud, dar. Y así numerosos y emocionantes gestos del Señor Jesús que responden a este idéntico fin. Pensemos, por ejemplo, en la mujer adúltera, a quien libró de ser apedreada, o en aquella pecadora que regó con sus lágrimas los pies del Maestro, o en Zaqueo, con quien almorzó familiarmente. Es cierto que Jesús no vino a solucionar nuestro problema económico, ni a satisfacer nuestras necesidades corporales, pero fue sensible ante la miseria humana y muchas veces obró milagros en favor de ellos. La Biblia, por otra parte, también anuncia graves daños para los que olvidan la misericordia. Olvidaron ser misericordiosos. Y nos dice el apóstol Santiago, ¿habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso? Y proclaman bienaventuranzas para el misericordioso. Como dice el libro de Proverbios, el misericordioso se hace bien a sí mismo. Qué lindo eso es. La misericordia también repercute en uno mismo positivamente. Pero por eso la misericordia no es un consejo, es un mandato. Es un mandato. Guarda la misericordia y la justicia y pon siempre en Dios tu esperanza. De eso a través del profeta Oseas. Y en el Nuevo Testamento leemos, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. El hombre está lleno de miserias, tanto en el orden intelectual, en el orden moral y en lo físico. Y para ser misericordioso, no basta compadecerse de la misericordia del prójimo. Es necesario ayudarlo a salir de ella. La misericordia nace del amor y se exterioriza en la limosna. Es decir, nos impulsa a dar, favorecer, a prestar auxilio. Dar, queridos hermanos, dar es un privilegio exclusivo de los buenos. Los buenos. Por más pobre y miserable que seamos, en algún aspecto siempre tendremos más que otro. Nadie podrá decir que no tiene nada para dar. Lo que se necesita es tener la mano abierta y el corazón pronto. Decía San Agustín, el corazón lleno de amor siempre puede dar algo, siempre. Amar es donación. Quien ama, da. Y cuanto más rico es uno en dones, en ciencia y en virtud, tanto más capaz es de amar, porque más puede dar. Dios ama y da. Dios ama y da. Ahí tenemos nosotros sus dones. El universo nos da la vida, nos da la gracia. Todo don perfecto viene de lo alto. Por eso el que es de Dios, el cristiano auténtico, se esfuerza por imitar la generosidad de Dios y da.
Está siempre dispuesto en favor de todos. Sin descuidar sus deberes, hace 1000 sacrificios ese cristiano auténtico para socorrer las necesidades del prójimo. Si no puede dar dinero, da su tiempo, da su comodidad, da su compañía, da consejo. Y al dar todo esto, se da a sí mismo, porque da con sinceridad. Da con sinceridad, sin ostentación, con gentileza. Las Sagradas Escrituras, con abundancia de expresiones, proclaman el premio destinado al generoso. Así también acerca de la limosna. Dice el libro de Tobías: la limosna libra de la muerte y nos guarda de andar en las tinieblas. El que piensa en el necesitado tiene asegurada la protección divina y va a contar siempre con lo necesario para una vida honesta. El mezquino, sin embargo, pedirá y no le será dado, porque Dios bendice al generoso y priva de sus dones al egoísta. Mejor es dar que recibir, decía Jesús. Se es más feliz dando que recibiendo, porque dar es signo de perfección y es perfeccionarse. Mientras más se haya sacrificado una madre por su hijo, como a veces nosotros vemos esto, más sacrificado por su hijo, más cariño le profesa este hijo, más grande será la estatua que levantará en su corazón. Igualmente, mientras más obras buenas realices por el prójimo, más te amarán los hombres. En esta vida, cada uno de nosotros es un administrador. El acaparamiento de los bienes que se daban entre los hebreos en grandes propiedades, que poco a poco reducía a muchos a la indigencia, la pobreza. Es enérgicamente descalificado por los profetas cuando dicen: ay de los que añaden casas a casas, de los que juntan campos y campos. Es una profecía del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, que condena a los ricos y poderosos que acaparan tierras y propiedades buscando poseerlo todo para sí mismo y excluyendo a los demás. El profeta por eso advierte que a pesar de su acumulación de bienes, sus grandes y hermosas casas serán finalmente desoladas y sin moradores, ya que sus acciones son una injusticia que Dios juzgará. Puesto que Dios exige el desprendimiento, el derecho de propiedad individual no es un derecho de lo más riguroso. El que posee abundancia de bienes ha de pensar que su derecho sobre ellos es relativo. Dios es el único creador y Señor absoluto, solo Él. Por lo tanto, no debe concebirse la propiedad privada en un sentido exclusivo e individualista. La propiedad tiene una función social. Los bienes han sido creados para bien de todos los hombres. El que posee bienes superfluos debe hacer partícipes de ellos a los necesitados. Si esta norma se descuida, la tendencia al acaparamiento se generaliza y el clamor de los pobres crecerá, y ese clamor llegará a Dios, y Él es defensor del indefenso. El Concilio Vaticano II dice: Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa, sean las que sean, dice el concilio. Las formas de la propiedad jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por lo tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores
que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. De ahí que los gobernantes deben tener siempre presente la realización permanente del bien común, que constituye su tarea de cada día y objetivo principal. Y aquí la honestidad debe iluminar su actuar para que sea creíble junto con un profundo espíritu de servicio, especialmente de los más vulnerables. Por lo tanto, corresponde a las autoridades el deber de preocuparse de asegurar por medio de leyes justas, que las personas en la búsqueda del bien particular, como las empresas e instituciones, estén al servicio del bien común y así seamos todos corresponsables de una vida digna de las personas. Esto significa un proceso que permite superar el individualismo, el egoísmo, la arrogancia, el deseo desmedido de querer tener, para poder desarrollar las mejores cualidades de cada ciudadano. Son cualidades que necesariamente debemos conquistar y con ella ese bien común, más particularmente aquellos que tienen autoridad civil, político o bien privado. ¿A quiénes compete la responsabilidad de estar al frente del país? Ellos tienen la obligación de fomentar el bien común. Es una obligación para ellos. De aquí no solo según la orientación de las mayorías o allegados, sino dentro de la perspectiva del bien para todos los miembros de la sociedad civil, en búsqueda de una vida digna. Por lo tanto, hay que promover una vida digna en nuestro país e exige por sobre todo erradicar la corrupción, porque quita confianza y dignidad a la persona. Una persona corrupta no es de fiar, no ama a las personas, sino que busca su propio interés. Una persona corrupta destruye a la sociedad porque los compra, les quita confianza y rebaja su dignidad. La corrupción es una de las grandes causas del triste estado de cosas que está viviendo nuestra nación, nuestro país. Como dice el profeta, cuando la corrupción toca su fondo, todo se cae. Lograr que el gobierno, todo el funcionariado público, la ciudadanía en general, es decir, todos nosotros, busquemos verdaderamente la honestidad, apostemos por la honestidad. Es honesto, es hoy como lo fue en todos los tiempos y sobre todo en los momentos de crisis, una misión tan imperiosa como indispensable. Y hoy como nunca lo necesitamos. Sin honestidad no se gana ninguna guerra, no se puede superar ningún problema. Miremos cómo estamos. Miremos. Para erradicar, debemos fortalecer a nuestro país. Tenemos que fortalecer a nuestro querido y amado Paraguay. Ya fortalece Mina, queridos hermanos. ¿Cómo? Con una educación de calidad, crear más empleos dignos y asegurar lo necesario a los servicios básicos como son salud, como dar trabajo y, por supuesto, un techo, una vivienda digna para cada ciudadano y así sucesivamente. Para lograr uno de los primeros pasos que vamos a dar y que tenemos que dar todos, gobierno, funcionario público y ciudadanía en general, es eliminar nuestros propios egoísmos, esas envidias que tenemos, esos encierros, esos resentimientos, odios, dureza de corazón. Y sí tenemos que aprender a dar,
¿Cómo hemos de dar para que nuestro regalo le agrade a Dios y le agrade a los hombres? Porque las cosas bien hechas, pero fuera de tiempo o de lugar, se juzgan también como mal hechas. No interesa lo que demos. Si de mucho o de poco valor, lo que interesa es dar como debe darse, con alegría, que es una cualidad del dar. Porque Dios ama al que da de corazón. Dios ama al que da con un corazón alegre, decía San Pablo. Y porque dar con alegría es dar y darse, dar amando, dar a nivel de hermano y de amigo. No obstante, hay personas que dan también por vanidad. Por vanidad. No desean el bien de los demás, ni intentan satisfacer la necesidad ajena. Buscan solo el placer del aplauso. Hoy gente piensa, hombre, esto y samba, estoy aplaudí mi agua, supe. No. O que bien quieren ganarse la estima a través de esta acción generosa. No. Contra esta forma nociva del dar, el Evangelio recomienda expresamente a través del Evangelio de Mateo, cuando dice, cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas, no imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo les digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. ¿Será la vanidad la razón de la mayor generosidad del pobre? No, creo que es la compasión. El pobre ha sentido en carne propia el dolor de la escasez, de la carestía. Sabe lo que es sufrir. Por eso al ver a un necesitado se siente impulsado a socorrerlo. Cuando el que lo da lo hace por ostentación y con altanería, generalmente su regalo, su obsequio, constituye una afrenta y una humillación para el que recibe. Se olvida que la limosna ha de servir para socorrer al prójimo, jamás para humillarlo. El regalo del libertino, realizada para seducir, eso irrita y prostituye. El regalo del demagogo, del populista, corrompe la moral y arruina la patria. La madre egoísta que pretende ganarse el cariño exagerado conduce al infantilismo crónico y debilita el carácter de su hijo. Demos, pues, cuando nos sea posible, con desinterés, con generosidad y dulzura. Si obsequiamos algo, no entristezcamos a nadie, alargando la mano para exigir una recompensa. No, una actitud interesada desvirtúa el mérito de la ofrenda y hace indigno de la retribución prometida al generoso. Lo que hacemos o dejamos de hacer al necesitado, se lo hacemos o le dejamos de hacer al mismo Señor Jesús. Todo lo que ustedes hagan al otro, a mí me lo hacen. Y Él será el que nos da la recompensa. Nadie encontrará razón más convincente ni estímulo más poderoso que este para hacer el bien a los demás y para comprender que dando, infaliblemente se recibe. Se recibe. Una anécdota recuenta que un pordiosero recorre las calles de la ciudad. Levanta los ojos a la distancia y ve el carro dorado del hijo del rey. Viene hacia mí, piensa, me va a dar una buena limosna. Podré vivir feliz durante el resto de mi vida. Ya está el carro dorado frente al pordiosero. Baja el príncipe. El pordiosero llora de alegría, pero grande es su asombro y desencanto al ver que el príncipe, en lugar de darle monedas de oro, se inclina humildemente ante él y le suplica una limosna por amor de Dios. El pordiosero quiere resistirse, pero al fin, nervioso, busca algo en la bolsa y de un paquete saca 2 granos de trigo y los coloca en manos del príncipe.
Gracias, buen hombre, le dice el príncipe, tendrás tu recompensa. El pordiosero sigue su camino, maldiciendo su mala suerte y murmurando contra el príncipe. Llega la noche, entra en la choza y a la luz del fuego quiere hacer el recuento de lo que recibió durante el día. Vacía la bolsa. 2 cosas brillan sobre los mendrugos. Son 2 granos de trigo convertidos en granos de oro. Furioso consigo mismo, el pordiosero se queja. ¿Cómo no le di todo el paquete de trigo? Maldita mezquindad la mía, única causa de mi mala suerte. Nos enseña que nunca tenemos que ser ni mezquino, ni tacaño, ni amarrete. Nunca. Manos generosas. Siempre, siempre tenemos que ser. Necesitamos más que nunca que esta virtud de dar se difunda entre nosotros, en toda la ciudadanía, y como los ejemplos son los que valen, empujan, arrastran y construyen, más que las denuncias. ¿Cuántos años de denuncia? No hay cambio en los últimos casi 40 años. ¿Cuántos consejos? Hateku, todo sigue igual. Tantos sermones. Como dice aquella canción, todo sigue igual. Los primeros, entonces, como conclusión, que debemos asumir y llevar a la práctica esta virtud del dar, son y somos las autoridades nacionales y los miembros de la iglesia. Nosotros primero. Para que seamos más manos generosas, queridos hermanos, para con ustedes. Dar todo lo que tenemos. Por eso nunca olvidemos esta sentencia. Dando se recibe. Pongamos como en un cartel esta sentencia en la parte más visible de nuestra casa, en las instituciones educativas, en el trabajo, en la empresa, en las oficinas públicas. Puede ayudarnos a diario a recordar el compromiso que tenemos de luchar siempre con la ayuda de nuestra Madre María y su Hijo Jesús, para animarnos ante las dificultades, aumentar la fe y esperanza de mejores tiempos en nuestro querido Paraguay, porque ya es un sueño tan deseado de hace años, o agénico en algún momento. Grábala en tu corazón y que sea parte de tu vida. Cada día te convencerás más de la verdad que encierra. La recompensa te la dará no el príncipe, sino el mismo Rey, Jesucristo, el Señor del universo. Así, mientras más obras buenas realices por el prójimo, más te amarán los hombres, más grande será tu nombre y más querida y eterna será tu memoria y tu nombre no será borrado. Que así sea. Dice un salmo, cuando el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y también dice Jesús en el Evangelio, cuando van a pedir algo, crean que ya lo recibieron y el Señor les concederá. Hay algo que no está andando, caminando, funcionando con nosotros. Por eso parece que nuestras necesidades crecen, aumentan, se extienden y no encontramos camino a solución. Tenemos que creer más, tener más esperanza. Y comenzamos con esto, aprender a dar de corazón. El que da de corazón, con alegría, el Señor lo ama, lo ama. Tenemos que aprender eso en primer lugar. Esta experiencia para mí que yo tuve por encontrar la salud me ha enseñado mucho. Hay que bajar a fondo y el camino y la puerta correcta será por siempre la humildad. Si no hay humildad, no se abren puertas. Hay que nada de corazón. Vamos a rezar en castellano nosotros, Vamos a rezar en castellanos.
haya yeroleta de corazón veñan de Yara, que nos conceda eso que estamos buscando. Son muchas las intenciones. Está terrible. Cuando leemos aquí la lista de las necesidades, intenciones, peticiones, y ahí nos damos cuenta cuántas necesidades hay. Ahora, queridos hermanos, con atención, vamos a escuchar el contenido de esta carta pastoral por parte de su presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Monseñor Pedro Juvinville. Buenos días. Oye, que ya lleva Pepe. No, neíneite. Hay unas láminas, vamos a poder leer juntos. ¿Por qué el bien común? Oye, ya va a ver. Bueno. Hoy me nepe, esta vez se me ha pejendu para expresión bien común. En todos los momentos, en los debates, en los argumentos, para hablar de nuestra relación con los bienes, y Monseñor Ricardo hizo alusión a eso en su homilía hoy. Es un clamor del pueblo también contra la corrupción y las desigualdades. Es sobre todo algo que nos hace cambiar la mirada. Pero el bien común, así como decía Monseñor Ricardo, todo lo tenemos, pero para la comunión, para compartirlo en común. Es también una noción que nos involucra. Cuando hablamos de bien común, de Catuña Ñembotabú, de Catuy Yajeyareí, de Catuy Ñacañe, tenemos que participar. Nos invita a contemplar la plenitud que Dios quiere para toda la creación. Creo que el gesto que hizo esta mañana la Secretaría para la Cultura es muy significativo, justamente de manifestar Cacupé, la peregrinación, la devoción a la Virgen como un bien común. Muchas gracias. ¿Qué es el bien común? Y aquí estaría en la lámina también. La Iglesia llama bien común al conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y espirituales que permiten que todas las personas y todos los grupos puedan alcanzar plenamente su propia realización. Eso lo dice Gaudium et Spes del Vaticano II y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. La carta que hoy presentamos, no voy a leer todo, solo unos minutos voy a estar aquí, voy a presentar algunos extractos, algunas citas. Este es el plan. Hay una breve introducción justamente para presentar qué es esta noción. Hay después una mirada a sectores de nuestra vida común, la política, la economía, la ecología, la justicia, la educación, la salud, la protección social. Y cuando estábamos preparando había dos temas que todo el tiempo volvía en cada capítulo, es la corrupción, lastimosamente, y la participación, que también es el remedio. Hay después una breve conclusión. No está todo. Esta carta no dice todo sobre el bien común. Creo que es una invitación a seguir profundizando en las novenas que vamos a celebrar en todo el país durante el año. Y ahí hay más temas, hay más invitación a la reflexión. Las comunidades, las parroquias, las diócesis participan en esto. Tocamos brevemente dos de esos capítulos. El capítulo 4 sobre la justicia. Y cito, eso está en el texto.
La doctrina social de la Iglesia recuerda que la justicia es un bien común intangible que sostiene la convivencia. Cuando la justicia no funciona, toda la vida social se resiente. Se desalienta la inversión seria y responsable porque no hay reglas claras ni previsibles. Se fortalece la impunidad y la corrupción al no existir sanciones efectivas. Crece la percepción de que la ley solo se aplica a los pobres, lo que debilita la confianza en las instituciones. El bien común se vacía porque ya no existe una instancia que garantice igualdad de derecho y protección para todos. Cada sección tiene una breve mirada desde la óptica del bien común y después tiene unos puntos para invitar a la acción. Exigir dotación adecuada de jueces y de presupuesto, de modo que la mora judicial no sea excusa para la injusticia. Reforzar los mecanismos de selección y sanción de magistrados, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, blindándolos de los arreglos políticos. Apoyar y visibilizar a los jueces honestos. La gente debe saber que existen y que es posible una justicia limpia. Capacitar a la ciudadanía sobre los mecanismos de control, amparo y denuncia que la propia Constitución otorga. Vincular el tema justicia con el tema corrupción. Sin justicia no hay lucha real contra la corrupción. Otro ejemplo es el capítulo 7 sobre la protección social. Oye, ya lleva. ¿No? Casi. Un país con tan fuerte tradición de solidaridad no puede aceptar que apenas 28,6% de la población tenga seguro médico, que el trabajo sea en más de 60% informal, que las mujeres y los jóvenes sean los más desprotegidos, que miles de niños y adolescentes estén fuera de la escuela y que tantas familias deban endeudarse para tratar una enfermedad. La protección social no es caridad del Estado, es justicia social y es el bien común hecho concreto. Otros pedacitos dentro de las pistas de acción, actualizar las diócesis, las parroquias y las instituciones eclesiales para garantizar la protección y la dignidad de sus trabajadores. Debemos ser coherentes, incluso en la pobreza, asegurar condiciones de protección. Romañave y Oreyeje. Proponer un sistema nacional de protección social integrado que articule salud, educación, empleo y cuidados con atención descentralizada en todo el territorio. Universalizar los servicios básicos y proteger a las familias del endeudamiento por motivos de salud. Hay mucho más, pero esos son algunas partecitas. Y les invito a mirar los demás capítulos, que hay varios sobre la economía, la ecología. Mirar nuestro bien común y darnos cuenta que nos da responsabilidades. Como les decía, algo que era como transversal en toda la preparación es la corrupción.
lastimosamente, la corrupción desvía recursos que pertenecen a todos, rompe la confianza en las instituciones, alimenta el cinismo, todos roban, abre la puerta a los populismos autoritarios, yo sí que voy a poner orden, secuestra el Estado para grupos mafiosos o ligados al crimen organizado, profundiza la desigualdad porque el que no tiene plata para el gestor no accede. Desde la fe debemos decirlo sin ambigüedad, la corrupción es pecado grave porque viola la justicia social, roba a los pobres y desprecia la verdad. No es un mal necesario, no es así nomás, no es se roba pero se hace. Es un atentado directo al bien común y por tanto una ofensa a Dios. Después hablamos de la participación. La participación no es solo ir a votar cada 5 años, es participar en el consejo escolar, formar parte de la comisión vecinal que cuida la plaza, ir a la audiencia pública, presionar al municipio para que publique sus gastos, apoyar a las organizaciones civiles cuando son atacadas, defender a periodistas y comunicadores que investigan, promover en las parroquias escuelas de ciudadanía y de control social. La participación también es espiritual, rezar por los gobernantes, discernir juntos, practicar la conversación en el espíritu, educar la conciencia para no dejarse comprar ni manipular. La fe cristiana nos enseña que no basta indignarse, hay que implicarse. Ñaño mongetata ñande comunidad harupi. Ahí bona, entonces baitela ñande ya eseba. Pistas de acciones conjuntas. Tolerancia cero a la corrupción en nuestras diócesis, parroquias, movimientos, colegios, universidades, fundaciones. Si pedimos al Estado transparencia, debemos dar ejemplo. Apoyar marcos legales y reformas institucionales que fortalezcan la Contraloría, las unidades anticorrupción, el acceso público a la información, la protección de los denunciantes. Formar en ética pública a funcionarios y jóvenes para que sepan identificar las formas sutiles de la corrupción, uso de vehículos del Estado, horas cátedras que no se cumplen, nepotismo, viáticos indebidos, cuotas políticas. Promover presupuestos participativos y control ciudadano de las obras municipales y departamentales. Bajar el umbral de la indiferencia ciudadana, con campañas en medios, redes y templos sobre la relación directa entre corrupción y pobreza. Reforzar la cultura del bien común
en clave positiva, mostrar experiencias donde la participación logró cambios para no caer en el desencanto. Acompañar espiritualmente a quienes deciden entrar en política o en la función pública para sostenerlos en la honestidad. Promover en la Iglesia espacios sinodales que formen conciencia ciudadana y animen a pasar del criticar a comprometerse. Con eso les doy una vista de las últimas palabras. El bien común no es una idea abstracta, es la escuela que funciona, el hospital que atiende, el juez que no se vende, la economía que da trabajo, el ambiente que no se envenena, la pensión que llega al anciano, el joven que encuentra su lugar, parroquias que viven en sinodalidad, pastores y catequistas acogedores y empáticos. Es en definitiva la vida de Jesús prolongada en la vida del pueblo. Por eso queremos animar a todas las comunidades eclesiales, a todos los miembros de la Iglesia, a las personas de buena voluntad y a todos los responsables públicos a participar de un pacto nacional por el bien común que ponga en el centro a los más pobres, que sane nuestras instituciones y que haga visible en nuestra tierra paraguaya el rostro de un Dios que es Padre de todos y que no quiere que ninguno se pierda. Denles ustedes de comer. Se puede leer también con un significado eucarístico. Dense ustedes mismos. Peñeme epende yupe. Con su propio tiempo, sus propias energías, sus propios compromisos, como Jesús en la cruz y en la Eucaristía. Este don es el bien común por excelencia, el compromiso base fundamental de la comunión de los santos. Y eso somos todos nosotros. Que María, Madre de los pobres, y nuestros santos paraguayos, San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, intercedan por nosotros para que seamos un pueblo alegre, solidario, justo y fraterno. Amén. Le miramos a nuestra Madre, ahí ella satisfecha, contenta, feliz de verla a todos sus hijos que han hecho esfuerzo y sacrificio. Hemos visto personas o fiel que venían de rodillas desde la cruz del campesino, venía de rodillas cumpliendo. Me impresionó profundamente lo que es la fe. ¿Quién sabe qué habrá pedido o qué le está agradeciendo a la Virgen? Dios, increíble. Hacemos pimba cuando le he visto. Ese es nuestro pueblo. Y así también quiero felicitar a esa juventud. Impresionante la cantidad de jóvenes que vinieron. ¿De dónde salieron todos? Pero la alegría está aquí con su madre. Así que para toda nuestra juventud ya termina su escuela. Que vivan siempre los jóvenes. Bien. Después de escuchar estos hermosos mensajes, vamos a finalizar nuestra programación, agradeciendo a nuestro Creador por habernos dado la oportunidad de emitir un nuevo programa, a la Santísima Virgen María, que siempre intercede por nosotros y nos cubre con su manto celestial, y al siervo de Dios, presbítero Julio César, que también nos ayuda para que sigamos presentando el reino de Dios a través de sus obras de santidad. Si Dios así lo permite, nos volveremos a encontrar en un próximo programa.
ñembo epe ñamne yara haisupe ya yerure pa Duarte hortellado a coyetente coge esa peja tu sambuña nerecobe.